Muchos de nosotros sabemos que el T-Rex era el más terrible y fuerte del planeta. Pero déjame decirte, estás equivocado. Existieron animales que hubieran sido tu peor pesadilla. Por eso hoy te presento 5 peores dinosaurios que pisaron la Tierra. Titanoboa. Titanoboa serrejonensis es una especie extinta de serpiente de la familia de los boidos, boas, que vivió en el Paleoceno, hace 60 millones de años, en Sudamérica. Es la serpiente más grande encontrada hasta la actualidad, superando a la anterior poseedora del título, Gigantopis. Con sus 14 metros, la Titanoboa estaba lista para ser reconocida como una de las mayores serpientes de la historia. Como todas las serpientes, era carnívora. Comía especies tales como la tortuga gigante Serrejonemis y al cocodrilo gigante Acherontissuchus. Como la mayoría de serpientes, podía también nadar y cazar en el agua. Era muy ágil en agua, de hecho puede que también fuera un animal piscívoro, pero también podía cazar en tierra como lo hacen algunas serpientes. En su mayoría las anacondas y pitones. Se extinguió, posiblemente en el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno, de 58 a 55 millones de años, esto quizás se debe al aumento de temperatura y los cambios, pero hoy es conocida como la serpiente más grande que jamás existió en la Tierra. Sin duda era un terror en esos tiempos. Giganotosaurio. El Giganotosaurus era un depredador bípedo, con una longitud estimada entre 12,2 a 13 metros y con un peso de entre 6,5 a 13,8 toneladas, con un gran cráneo sostenido por un cuello poderoso. Extremidades superiores cortas en proporción a su tamaño, provistas de 3 dedos terminados en garras curvas y afiladas. Extremidades inferiores poderosas. Y una larga cola que servía de contrapeso y equilibrio. Sus dientes eran como cuchillas grandes y estaban bien adaptados para cortar carne. También usaban las garras para desangrar a su víctima. El Giganotosaurus era un dinosaurio suramericano del Cretácico superior, vivía en la Patagonia, que entonces era un bosque de coníferas con claros, donde aparecieron las primeras hierbas. Ese lugar tampoco era como ahora respecto al clima, como Sudamérica aún estaba unida a la Antártida, el clima era más cálido en toda la región, y la corriente circumpolar aún no existía y las grandes tormentas y lluvias se quedaban en el océano. La ave del terror. La ave del terror, era una ave de 1,5 metros de alto, que deambuló por Sudamérica durante más de 50 millones de años tras la extinción de los dinosaurios. Fue un depredador terrorífico que propinaba golpes de boxeador para matar a sus presas, según un estudio realizado por paleontólogos argentinos y australianos. La investigación, publicada en el diario PLOS ONE, revela que los grandes picos de estas aves no voladoras podían dar fuertes y rápidos picotazos que normalmente mataban a sus víctimas de un golpe incluso antes de desgarrar la carne de sus cuerpos. Las aves del terror, conocidas por los científicos como Phorus racidae, crecieron cuando Sudamérica era una isla. Los resultados muestran que el Andalgalornis estaba hecho para golpear a su presa del mismo modo que lo hace un boxeador profesional, con golpes rápidos y precisos. Daba repetidos y rápidos golpes hacia abajo usando los músculos de su cuello, apuntaban los investigadores. Liopleurodon. El Liopleurodon fue un pliosaurio que vivió en el período Jurásico hace aproximadamente 160 a 150 millones de años en los mares de Europa. Fue considerado como uno de los superpredadores de la época. Podría alcanzar una velocidad máxima de 45 km por hora. Estos animales se alimentaban de presas tan variadas como peces, tortugas, ictiosaurios, tiburones, plesiosaurios e incluso de pterosaurios y de algún dinosaurio desprevenido que se acercaran a la superficie del mar. Estos animales tenían las fosas nasales muy pequeñas para su tamaño, lo cual indica que posiblemente respiraba por la boca. Los dientes de la parte delantera son enormes, y muy alargados y afilados.
En esa zona, la mandíbula era más grande, lo que indica que gran parte de la fuerza se concentraba en esa zona, lo que, junto a los enormes dientes, servirían para atrapar y matar al instante a cualquier presa. Los dientes traseros son más pequeños, pero igualmente afilados, y su función era desgarrar la carne. El Liopleurodon era un animal solitario y territorial, y sobre todo, muy feroz y agresivo, hasta con los de su propia especie. De hecho tenían amplios territorios de caza, y debido a esto, seguramente su número era más reducido que el de las actuales orcas, a pesar de que vivía por todo el mundo. Si dos Liopleurodones se encontraban podía producirse un sanguinario combate a muerte, y el perdedor sería devorado por los tiburones como el Iboteus. El Liopleurodon vivía en mar abierto, ya que si viviera en mares poco profundos, podría quedar encallado aún en aguas poco profundas. Esto sugiere que los plesiosaurios no eran su alimento principal, ya que solían vivir en aguas más superficiales, y se alimentaba de otras presas, como bancos de peces o ictiosaurios. Megalodón. El megalodón fue una especie de tiburón gigante que vivió entre el Oligoceno y el Plioceno, actualmente América, Australia, Asia e Islas Canarias. Es caracterizado por ser el terror de los mares de su tiempo, ya que fue un superpredador de su época. Este animal era, básicamente, un tiburón blanco de tamaño muy exagerado. El megalodón pertenecía a los superpredadores, donde podemos incluir al Mosasaurus, Pliosaurus, etc. Esto quiere decir que no tenía depredadores naturales. Absorbía el oxígeno mediante las branquias a los costados de su cuerpo, y para evitar ahogarse, debía mantenerse en movimiento constantemente, pues sus branquias no tenían un sistema de absorción como nuestros pulmones. Atacaba debajo del objetivo, por ejemplo, un cetáceo, tomando un gran impulso de velocidad con su cola, apoyada por sus aletas, abría rápido la boca y dañaba las partes vitales para moverse, como la cola o las aletas, arrancándolas con grandes mordiscos, dejando una enorme herida abierta e imposible de sanar. Luego, se apartaba del animal, esperando a que muriera desangrado. Siendo un superdepredador, un megalodón adulto cazaba todo tipo de animales grandes, desde tortugas marinas hasta ballenas e, incluso, otros tiburones. Su apetito voraz lo obligaba a estar solo la mayor parte de su vida, pues pasaba las 24 horas del día buscando alimento. Según los científicos, este tiburón consumía hasta 2.500 libras de pescado.